que me muestra, no solamente es una definición que me muestra pues el significado de lo que es cohesión textual, sino también es una definición que está elaborada con belleza. Cohesión es como el hilo, es una analogía que usa como el hilo que permite mantener esas perlas unidas y formar el collar. Y eso es lo que es cohesión realmente. Cohesión textual, la propiedad de cohesión textual es aquella que permite cohesionar, relacionar, unir, establecer un vínculo entre las palabras, entre las ideas, entre los párrafos. Y de esa forma se logra, pues, la cohesión del texto. Cuando hay cohesión, hay relación de ideas. Cuando no existe cohesión, quiere decir que las ideas no están conectadas entre sí. Hay un divorcio entre ideas y hace que el texto no se entienda. La cohesión permite que esas ideas todas estén enlazadas. Para eso utiliza diferentes recursos cohesivos, ¿de acuerdo? Recursos cohesivos. Entonces, resumiendo, diremos que la cohesión es la unión que hacemos de palabras, párrafos, oraciones a través de diferentes conectores, básicamente. Pero no son los únicos recursos cohesivos. También tenemos los pronombres que nos permiten también establecer relación de los pronombres. Cuando decimos, por ejemplo, María va al mercado a comprar frutas, hacemos un punto y luego decimos ella compra manzanas, el pronombre ella está sirviéndome para cohesionar esa segunda idea con la idea anterior, puesto que ella hace referencia al sujeto, en este caso María. De esa forma se establece la cohesión entre las dos ideas. Ya están amarradas a través de ese pronombre, ¿de acuerdo? Así como el pronombre también se utiliza sinónimos, antónimos, hiperónimos, hipónimos. Profesor, ¿qué son hiperónimos? ¿Qué son hipónimos? Sé que son sinónimos, antónimos, pero hiperónimos e hipónimos no lo sé. Maestros, cuando algo no entiendan aquí, pregunten, por favor. Profesor, no sé qué son hiperónimos, hipónimos. Ya, yo me hago el que pregunto. Ya, hiperónimo es una categoría macro que involucra dentro de ella a otras microcategorías. ¿Cómo se entiende esto? Por ejemplo, si decimos nosotros frutas, estamos ante un hiperónimo. Si decimos nosotros manzana, estamos ante un hipónimo. Hipónimo es, manzana es el hipónimo de frutas, porque manzana es una categoría particular y la palabra fruta es una categoría general. Es el hiperónimo y el hipónimo. En la cohesión textual se puede utilizar cualquiera de estos recursos para establecer la cohesión del texto. Y lo hacemos con la finalidad, pues, de poder lograr la cohesión y coherencia del texto. Aquí vemos un ejemplo, dice, Carlota prefiere comer un helado. Como uno esa idea con la siguiente a través aquí del pronombre, dice ella, hace referencia a Carlota, y también cuando dice aquí le gusta con sabor a chocolate, y ese, hay un audio ahí que está encendido, por favor, revisen que esos audios estén desconectados, maestros. Yo no puedo desactivar los audios, no sé por qué, no puedo desactivarlos, pero por favor ustedes mismos verifiquen que sus audios estén desconectados para que la explicación sea fluida y no esté interrumpiendo con ese ruido, ¿no? Hay un audio que dice la maestra Carmen Honorio, no puedo desconectarlo, no sé. Por favor, si podría, profesora Carmen, desconectar su audio sería ideal. Bien, entonces aquí miren, hay dos recursos cohesivos que se están utilizando para establecer la cohesión. El pronombre ella y aquí es ese. Ella hace referencia al sujeto Carlota y ese hace referencia al helado. ¿Ves? De esa forma, la idea número 2, que es esta, se cohesiona a la idea 1. ¿Por qué? Gracias a los dos recursos cohesivos que utilicé, en este caso, ella y ese.
¿De acuerdo? Entonces, esa es la cohesión en un texto. La pregunta es, profesor, ¿cómo podría yo utilizar este recurso de la cohesión, los recursos cohesivos, no solamente para aprender a redactar un texto o lograr la cohesión, sino para entender el texto, para comprender mi texto? ¿Cómo podría yo comprender el texto? Pues la respuesta la vamos a dar en este momento, ¿ya? La respuesta la vamos a dar en este momento. Los recursos cohesivos que me van a permitir establecer estas relaciones son diversos, pero para poder comprender el texto, para poder utilizar la cohesión con el propósito de comprender el texto, básicamente vamos a, de esa variedad de recursos, tomar dos: los conectores y la frase concatenadora. Por favor, grábese bien estos nombres: los conectores y la frase concatenadora. Son los dos recursos cohesivos o mecanismos cohesivos que vamos a identificar en el texto y que nos permitan comprender el texto. Repito, estos dos recursos cohesivos nos van a ayudar a comprender el texto. Empecemos viendo los conectores. ¿Qué son los conectores? Los conectores tienen la función natural, su función esencial, es pues la de unir, lo que hemos visto, unir, servir para unir las ideas, las palabras, relacionar, para enlazar. Esa es su función principal. Esa es la función ya natural del conector, ¿de acuerdo? Para unir oraciones, párrafos. Sin embargo, no es la única función que tiene el conector. Es más, no es la función en la que vamos a usarla nosotros hoy día. Nosotros vamos a recurrir a la otra función que también cumple el conector. Un conector en el texto no solamente sirve para unir, sino también sirve para guiar la lectura del texto. Mire lo que digo, ¿eh? El conector, aparte de unir, también puede servir para que nos guíe en la lectura, es decir, orienta el progreso de las ideas en el texto. Te está diciendo por dónde debes dirigir tu lectura. Te guían los conectores. Los conectores son como aquellas pistas. Uy, maestros. Por favor, maestros, los audios, por favor. Mientras explico, los audios desconectados. Cuando pregunten, activan su audio. ¿De acuerdo? Por favor, maestros. A ver, ya, tratemos de seguir. Pasa que cuando hay esas interrupciones, cortan la hilación y uno a veces ya pierde lo que está diciendo, ¿no? Es un pequeño lapsus ahí que surge. Bien, retomemos, a ver. Estamos diciendo entonces que estos conectores nos pueden servir de guía, nos pueden guiar en la lectura, pueden orientar nuestra lectura. Entonces, tú concibe a los conectores en el texto como si fueran pistas, como si fueran señales que el texto te está diciendo: oiga, lector, mira por aquí vas a encontrar lo que buscas, por aquí vas a encontrar la idea principal, mira por aquí, camina por aquí, avanza aquí o retrocede aquí, párate aquí. Eso te dice el conector. Los conectores te están orientando a la lectura. Pueden decirte que te detengas en la lectura, pueden decirte que retrocedas en la lectura, o también te pueden decir que avances en la lectura. Te pueden decir que avances en la lectura. Entonces, los conectores, entonces, maestros, disculpen las interrupciones. A ver, los conectores, entonces, nos pueden guiar la lectura, a hacer que avancemos en la lectura, que nos detengamos en la lectura o que retrocedamos en la lectura. ¿De acuerdo?
estos conectores, si los aprendemos a reconocer y aprendemos a reconocer el tipo de conector y aprendemos la función que se desempeña en el texto, nos habremos hecho de unos, vamos a decir, recursos que nos van a ayudar a comprender el texto. Por ejemplo, vamos a ver aquí 3 grandes grupos de conectores. Y aquí quiero atención, por favor, ¿ya? Esta es la parte más importante de la explicación. La parte más importante de la explicación. ¿Cuáles son los tipos de conectores y qué función desempeñan en el texto y cómo me ayudarían a mí como lector para comprender ese texto? ¿Cómo me ayudarían a mí para comprender ese texto? ¿Ya? Entonces, mira, fíjate bien aquí. Están en este primer grupo los conectores a los que se les ha llamado conectores de avance. A ver, profesora Margarita, profesora Carmen Honorio, por favor, desactiven sus audios. No se puede continuar la clase de esa forma. Hay muchas interrupciones. Cuando quieran preguntar, activan su audio y nuevamente desactivan luego. Bien, en este primer grupo tenemos los conectores de avance. Estos conectores de avance, su nombre mismo lo dice, me indican que la lectura debe avanzar. Cada vez que aparezca un conector que está dentro de este grupo, ¿ya? Que está dentro de este grupo, me indica que la lectura debe avanzar. ¿Cuáles son los conectores considerados de avance? Por ejemplo, dentro de los de avance voy a encontrar dos tipos. Aquellos que me están diciendo que la idea principal, ojo aquí, mira lo importante, aquellos conectores que me están diciendo que la idea principal está en cada proposición, entiéndase por proposición como idea, ya sea principal o secundaria, idea del párrafo. Si aparece uno de estos conectores considerados de avance, me están diciendo que la idea principal está en cada idea del párrafo. Ojo aquí. ¿Cuáles son esos conectores? Que me van a decir que la idea está en todo el párrafo, distribuida en todas las ideas del párrafo. Son los conectores de adición y los conectores de secuencia. Basta que tú me encuentres un conector de adición, de suma, o un conector de secuencia para darte cuenta que ese párrafo tiene la idea principal distribuida en todas las ideas del párrafo. Tú no puedes asumir que hay una idea principal ahí, porque en todas está la idea principal. Entonces, profesor, ¿cómo hago? ¿Marco todas como principal? No, lo que pasa es que ahí tienes tú que inferir la idea principal. Si aparecen conectores de adición y secuencia, la idea principal va a ser implícita, ¿de acuerdo? No va a estar escrita ahí en ese párrafo, porque está distribuida en todos, pues. Entonces, a partir de todas esas ideas secundarias, yo tengo que proponer la idea principal implícita. Mira, el primer dato que podemos obtener gracias al reconocimiento de estos dos grupos de conectores de adición y de secuencia, que a su vez son conectores de avance. ¿Por qué de avance? Porque la idea principal avanza en todas las ideas del párrafo. ¿Cuáles son de adición? Los que suman, los que añaden información. Por ejemplo, además, ¿no? He comprado un auto, además he comprado una bicicleta. Estoy sumando más información. La idea A no es más importante que la idea B. Ambas son iguales. La idea principal está en ambas ideas. ¿Cómo podría inferir que he comprado? Entonces he comprado acá vehículos. Estoy incluyendo ahí al auto y a la bicicleta. Entonces te das cuenta. Ahí está la idea principal implícita. Porque la idea principal está repartida en las dos ideas secundarias. Pero también está la secuencia, cuando se establece orden secuencial.
salí de mi casa, luego fui al colegio, después regresé a mi casa, posteriormente me preparé para dormir. Ninguna de las acciones es más importante que otra, porque todas están en el mismo nivel, son acciones que he realizado. Entonces, la idea principal no aparece explícita ahí. Primera conclusión, entonces, si el conector es de adición o secuencia, la idea principal va a estar en todo el párrafo, es decir, está de forma implícita. Debo generalizar, debo inferir la idea principal. Segunda clave que me da el conector de avance. Si el conector es de avance del tipo secuencial, o perdón, consecuencia, me cruzo ya, del tipo consecuencia, es decir, conector de consecuencia, también es de avance, pero es de consecuencia, no de secuencia, no, consecuencia. Cuando el conector es de consecuencia, también se considera de avance. Pero, ¿qué me dice este conector? Me dice que la idea principal va a estar explícita, ¿ya? Pero va a estar después del conector de consecuencia. Mira bien. Si es de adición y secuencia, la idea principal está implícita y está distribuida en todas las ideas del párrafo. Debo inferir la idea principal. Si el conector es de consecuencia, también es de avance, pero la idea principal está explícita. ¿Y dónde se ubica? Después, exactamente después del conector de consecuencia. ¿Cuáles son los conectores de consecuencia? Por ejemplo, así que, el por ello, por eso, por lo tanto, en consecuencia, entonces. Esos son conectores de consecuencia. Ten por seguro que después del conector de consecuencia va a estar la idea principal explícita en el párrafo. Entonces, mira, ¿te das cuenta lo importante de conocer los conectores? Si basta que tú veas cualquiera de estos conectores para saber que la idea principal está después. ¿Te ayudaría o no eso a comprender el texto? ¿Te ayudaría a comprender el texto de forma rápida el conocer los conectores y sus funciones? Sí, definitivamente. Nos va a agilizar la comprensión, nos la va a hacer mucho más fácil. Esto corresponde al primer grupo, ¿ya? Al primer grupo. Ahora, hay un segundo grupo de conectores que se conoce como los conectores de detención. Los de detención, ¿ya? Y los de detención son aquellos conectores que, como su nombre dice, exigen al lector que se detenga en su lectura. Yo estoy leyendo un párrafo y cuando aparece un conector de detención, que puede ser de causa, puede ser de ejemplificación, puede ser de evidencia o equivalencia, yo debo ya saber que debo detenerme. ¿Y para qué me detengo? Porque el conector me indica que la idea principal ya estuvo antes del conector. Por eso me dice el conector, detente, por favor. La idea principal estuvo antes de mí. Ahí está la idea principal. No avances más, está antes de mí la idea principal. Ya lo ubicaste. ¿Cuáles son esos conectores de causa? El por qué, ya qué, debido a qué, dado qué, puesto qué, etc. Conectores de causa. Cualquier conector de causa. Igual de ejemplificación o también conectores explicativos también. Es decir, vale decir, por ejemplo, el caso de, son conectores de ejemplificación, conectores explicativos o de evidencia, por supuesto, naturalmente, obviamente, también son conectores que están diciéndome la idea principal está antes de mí, o de equivalencia. En otras palabras, en otros términos, dicho de otro modo, esos son también conectores de equivalencia. También me están diciendo que la idea principal está antes. Mira, otro tips que te puede servir muchísimo. Otra acá, dato clave para poder comprender el texto. Si aparece conector de este tipo, la idea principal está antes. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? Y por último, por favor. maestra, la escucho.
La diferencia entre proposición y oración, profesor David. Correcto, correcto. A ver, el término proposición y el término oración. Primero debo mencionar que existen los enunciados, ¿ya? Un enunciado es justamente aquello que enuncia algo, una información, etcétera, ¿no? Un enunciado. El enunciado puede ser de dos tipos. Puede ser oración o puede ser frase. Cuando es oración, es aquel enunciado que se puede dividir en dos elementos, sujeto y predicado. Cuando es frase, cuando no se puede dividir en sujeto y predicados. Solamente tiene un elemento, o es un sintagma nominal, una frase nominal, o es un sintagma verbal, frase verbal. No es aquel enunciado que tenga los dos elementos, ¿ya? Ahora, ¿qué es la proposición? No es lo mismo que preposición, ¿eh? La preposición es una categoría gramatical que funciona como enlace siempre en las oraciones. El de, por ejemplo, la, por son preposiciones. Pero la proposición, ¿ya? Una proposición es, como decía en palabras de Van Dyck, es una idea. Pero es una idea, ojo aquí, es una idea que yo debo reconocer y que esta proposición a su vez puede formar parte de una idea mucho mayor. Por ejemplo, cuando hablamos de ideas, de oraciones compuestas, hablamos siempre de proposiciones. Las proposiciones vienen a ser aquellos elementos que conforman la oración compuesta. En otras palabras, una proposición es una oración, es una idea, ¿de acuerdo? Es una idea. Se llama proposición cuando está dentro de la oración compuesta. Algunos denominan proposiciones, otros le llaman ideas, pero son realmente oraciones las proposiciones. Ahora, una proposición tiene verbo. Una proposición tiene verbo. Una proposición independiente, principal, tiene verbo. Una proposición subordinada o dependiente, como en el caso de las compuestas, también tiene su propio verbo. Pero ojo, es dependiente de la principal. Entonces, la proposición, en otras palabras, es una oración, es una idea. ¿De acuerdo, maestra? Bien. Gracias. Gracias. Sigamos. Entonces, esto me permite a mí darme cuenta que los conectores me están indicando dónde están las ideas principales. Un tercer grupo de estos conectores son los conectores de retroceso. Mira, hemos visto los conectores de avance, donde están los conectores de secuencia, los conectores también que me están ordenando orden, secuencia. Estos conectores me están diciendo que la idea principal es implícita y aparece en todo el párrafo. Los conectores de consecuencia, que también son de avance, me dicen que la información está después del conector. Los conectores de detención me dicen que la información está antes del conector, la información principal. Y los de retroceso, ¿qué me dicen? Los de retroceso son aquellos conectores que me están diciendo, señor lector, pon mucha atención porque la idea que estuvo antes de mí fue principal. Retrocede para entender esa idea. ¿De acuerdo? Entonces, la lectura debemos retroceder en la lectura hasta esa idea que está antes del conector, pero luego, ¿qué debes tener en cuenta? La idea que viene después de mí es mucho más importante que la anterior. Usted dirá, pero total, si es más importante, la idea principal la después. Repito, la idea principal en el conector de retroceso está antes y después. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente cuando encuentras un conector de concesión o de contraste, la idea principal va a estar antes, pero luego va a haber un conector de concesión o contraste que contradice al anterior, la contradice. Y si la contradice, pues la que viene después es la que se queda con el papel de importante. Es como si yo dijera lo siguiente.
Todos los estudiantes del primer año han salido desaprobados, ¿ya? Pero hay 2 estudiantes de esa sección que han obtenido los primeros lugares. Mira, yo estaba diciendo de que todos los estudiantes del salón están mal, pero luego contradecí esa idea con un conector de contraste. Y luego especifico que hay 2 estudiantes que sí han obtenido los primeros lugares. Esa idea que viene después contradice a la anterior, la reemplaza en su importancia. ¿Ya? Entonces, maestros, eso hasta ahora en cuanto a los conectores. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Maestros, ¿alguna pregunta hasta aquí? Buenas noches, profesor. Todo bien, profesor. Correcto. Profesor Carlos, ¿quiere preguntar algo? Profesor Jorge. Sí, profesor. Profesor, Los textos narrativos en su mayoría utilizarían conectores de adición y de secuencia. Correcto. Los textos narrativos principalmente utilizan conectores de orden, conectores secuenciales, conectores temporales, porque justamente el texto narrativo pues es una secuencia de hechos, es una sucesión de hechos. Por lo tanto, los conectores que le permiten establecer ese tipo de discurso es conector de secuencia, conector de orden, conector de adición, el conector secuencial. Ese tipo de conectores van a servir. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna otra pregunta, profesores, maestras? Bien. ¿Qué textos utilizan de concesión y contraste? ¿Qué tipo de textos? A ver, no hay un tipo de texto en especial, pero lo podemos encontrar en su mayoría, por ejemplo, en el texto argumentativo. El texto argumentativo, principalmente, quizá también en el expositivo, pero principalmente en el argumentativo. Con esto no quiero decir que los demás textos no utilicen ese tipo de conectores, ¿ah? Todos los textos utilizan los conectores, los diferentes tipos, pero ¿dónde podemos encontrar con mayor presencia? Bueno, en el argumentativo, por ejemplo, encontramos el contraste, el concesión. ¿Por qué? Porque en el argumentativo normalmente utilizamos los contraargumentos. Y cuando nosotros hacemos un contraargumento o contraargumentamos, para poder contraargumentar utilizamos siempre conectores de contraste o concesión. Por ejemplo, si decimos lo siguiente, el derecho, el abortar cuando no queremos tener, o cuando estamos embarazadas, no queremos tener un bebé, tenemos derecho a abortar, porque es un derecho a elegir, tal como lo manifiesta la Constitución Política del Perú. Mira, estoy amparando mi postura de derecho al aborto en lo que dice la Constitución sobre el derecho a elegir, y yo quiero elegir no ser madre en ese momento. Entonces, definitivamente su postura está sustentada con lo que dice la Constitución. Y uno diría, bueno, ¿cómo lo voy a contradecir si efectivamente hay un derecho a elegir? Pues tiene derecho la persona a elegir. ¿Qué hacemos ahí para contradecir esa postura? Utilizamos un contraargumento que se llama contraargumento de concesión. Se llama contraargumento de concesión porque utiliza justamente ese tipo de conectores, el de concesión o el de contraste. ¿Cómo quedaría? Diríamos así. Es cierto, mira, aceptamos primero el argumento contrario y decimos, es cierto que la Constitución Política del Perú establece como derecho la libre elección. Eso es cierto, no lo podemos negar, pues. Estamos dándole la razón a la otra persona. Pero aquí viene la contradicción. Sin embargo, mira, utilizo el conector de contraste. Sin embargo, también en la Constitución se establece el derecho a la vida. Y es un derecho fundamental. El aborto se convertiría justamente en un asesinato de un ser indefenso. Y estaríamos tratando contra un derecho fundamental que es el derecho a la vida. Por lo tanto, el derecho a la vida prevalece ante el derecho a elegir. Mira, cómo destruiste su argumento, pero sin negarlo. Porque si tú lo niegas, estarías yendo en contra de lo que dice la Constitución, pues.
¿Cómo lo derribas? Con un contraargumento de concesión, se llama ese contraargumento. Y para eso utilizas conectores como el de contraste, el de concesión. ¿Se entendió, maestro? ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió. Correcto. Bien. Sigamos entonces. Sigamos, ¿ya? Así como están los conectores y nos permiten guiar, orientar nuestra lectura, también se encuentra la frase concatenadora. Se le llama frase concatenadora porque es una frase, o sea, no tiene verbo, y que se utiliza muchísimo, como su nombre dice, concatenar, es decir, resumir, jalar todo lo que se dijo antes y traerlo al momento mismo. Puede ser que el autor haya desarrollado 3 o 4 párrafos y que en el 5º párrafo utiliza una frase concatenadora para jalar todo lo anterior, resumirlo. Esa frase es muy utilizada en situaciones cuando queremos sintetizar en ciertas partes del texto y plantear nuestra idea principal luego. Por ejemplo, cuando hablamos de repente de cambios, ¿no? El 2021 o el 2020 fue un año de cambios, ¿ya? Hemos cambiado nuestra forma de estudiar, cambiamos nuestra forma de reunirnos, hemos cambiado nuestra forma hasta de trabajar, etcétera, cambios, ¿ya? En el 2º párrafo sigo hablando de los cambios en educación, en el 3º hablo de los cambios en el trabajo, etcétera. 4º párrafo digo, estos cambios, mira lo que digo en el 4º párrafo, estos cambios han originado que los seres humanos encuentren nuevas formas de poder desarrollarse. Mira, ¿qué he hecho? Con esta frase concatenadora que dice estos cambios, he podido sintetizar todos los 3 párrafos anteriores al 4º párrafo. Al decir estos cambios, estoy haciendo referencia a los cambios que hablé sobre educación, cambios que hablé sobre el trabajo, sobre el estudio, etcétera. Todos ellos están incluidos en esa frase cuando dice estos cambios. ¿Qué me dice la frase concatenadora entonces? Me dice, esta frase concatenadora me dice que después de la frase, sin lugar a duda, viene la idea principal. Entonces, esta frase lo que hace es decirme que después de ella va a venir la idea principal. ¿Por qué? Porque está jalando todo, lo resume y después te da la idea principal. ¿De acuerdo? Entonces, importante también saber reconocer cuando estamos ante una frase concatenadora. ¿Cómo reconozco que es una frase? Porque tiene esta estructura, mira. Siempre empieza por un adjetivo demostrativo. Por ejemplo, este, esta, estos, estas, ese, esa, ¿no? Estos cambios, estas transformaciones, estas características, estos rasgos, ¿no? Esas propuestas. Mira, esa es una frase concatenadora. El adjetivo demostrativo más el sustantivo, ¿no? Estos cambios, estos, adjetivo demostrativo, cambio sustantivo. Estas propuestas. Esa es una frase concatenadora. También, en ese sentido, en esa perspectiva, en este camino, son frases concatenadoras. ¿Y aquellos también? ¿Cuál, maestra? ¿Aquellos también podría ser? Podría ser también aquellos cambios también, pero principalmente siempre se refiere con esos, estos, estas, ¿ya? Entonces, mira, de esa forma identificas que es una frase concatenadora, ¿de acuerdo? Aquí, hasta aquí, ¿alguna pregunta? No hay preguntas. A ver, vamos a aplicar todo lo que estoy explicando en este texto, ¿ya?
Apliquemos a ver todo lo que he explicado en este texto, a ver si efectivamente funciona. Yo quiero demostrarte que con los conectores tú podías, sin leer ni una sola palabra del texto, saber dónde está la idea principal. ¿Ya? Te voy a pedir que aquí en el texto identifiquemos los conectores o las frases concatenadoras que aparezcan, ¿ya? Hagamos ese trabajo, a ver. Si quisiéramos encontrar, sin leer ni una palabra del texto, ni lean nada, no lean nada del texto, solamente fíjense en los conectores. Identifiquemos conectores y frases dentro del texto, ¿ya? Hagamos todos esa práctica, por favor. A ver. Profesor, en el segundo párrafo está estas y otras transformaciones. Correcto. Muy bien. Ahí estaría Aquí, mira, a ver. Aquí hay una frase, ¿verdad? Ya la marqué. Yo como lector ya la marqué. Listo. ¿Qué más? ¿Dónde más encuentro? Sin embargo, también. Muy bien. ¿Dónde está? Ahí mismo, en el segundo párrafo. Ya, aquí, Sin mira. embargo. Correcto. Aquí empieza el conector y termina aquí. Sin embargo, ¿ya? Otro conector por aquí. Aquí encuentro otro conector. Mira, por eso. Sigo buscando conectores por aquí. Por aquí sigo buscando. ¿Ya no hay más? ¿Hay algún otro más? A ver, ¿qué dicen? Esto ocurrió en el tercer párrafo, en la primera línea. Ya, ¿dónde está? A ver, esto, ¿dónde está? Tercer párrafo, primera línea. Ya, esto ocurrió. Esto, aquí, por ejemplo, este de aquí es un referente. Neutro. Ya, es un referente. No es un conector, es un referente. Esto ocurrió. Está reemplazando a todo lo anterior, pero no es un conector, ¿ya? No lo tomemos como conector, esto no es un conector. Ojo, acuérdense, les he dicho que hay varios recursos cohesivos, pero para el efectos de comprender el texto vamos a usar solo dos, los conectores y la frase concatenadora. El resto de recursos cohesivos no nos van a servir para esto, para comprender el texto, ¿de acuerdo? Este es un recurso cohesivo, sí, pero sirve para relacionar esto con la idea anterior. Yo quiero acá es para que me permita guiar dónde está la idea principal, eso quiero saber. Entonces, aquí he encontrado una frase concatenadora, he encontrado un conector de contraste, sigo leyendo por aquí y he encontrado un conector. ¿Qué tipo de conector sería? Por eso. Consecuencia. Consecuencia. Consecuencia, así que por ello, por eso, por lo tanto, en consecuencia, entonces, en conclusión, etcétera. Mi disculpa, maestros, tengo una perrita que a veces hace bulla y interrumpe la clase. Ahí, uy, otra vez está ahí. Bueno, a ver, tratemos, sigamos, ¿ya? Entonces, le decía, he encontrado aquí diferentes conectores que me podrían servir para ubicarme dónde está la idea principal. Por aquí encontré el conector de consecuencia, sigo leyendo por aquí, ¿ya? Ah, mira, aquí otro conector, mira, el así como. Otro conector, así como. Otro conector más. No hay más. Por aquí el último, conectores por aquí. No hay. Por ejemplo. ¿Dónde está? A ver. Ahí en el tercer párrafo al final. Al final no lo ubico. En el tercer párrafo, el primer renglón, para que me entienda mejor, al final del primer renglón. Correcto, aquí lo ubiqué, ya está, muy bien, gracias maestro, ahí está, por ejemplo, muy bien, exacto. Ahora, el primer párrafo, ¿sí maestra? En el primer párrafo hay algún conector, a ver, observemos bien, no hay, ya. Miren, dígame maestra. No le escucho nada. Profesor, el así como, ¿qué tipo de conector sería? El así como es un conector que me está diciendo que la idea
El anterior está igual como la que sigue, de equivalencia. A ver, maestros, ¿hay algún otro conector en el primer párrafo o en el último? Bien, no hay más. Ahora, mire, no hemos leído nada todavía el texto. Ahora, apliquemos la teoría. A ver, apliquemos la teoría. Vamos a subrayar las ideas, ¿ya? No vamos a leerlas, vamos a subrayarlas siguiendo lo que me dicen los conectores. A ver, mira, la mayoría de conectores se concentran en el tercer párrafo. También hay uno en el... Profesor, Dígame. disculpe, profesor, y esa palabra, esto, ¿no es conector que está ahí en el tercer párrafo antes de por ejemplo? Sí, es un recurso cohesivo, pero en este caso no es conector, es un recurso cohesivo, sí. O sea, establece cohesión, sí, pero para este trabajo de comprender el texto así de esa manera, de forma rápida y efectiva, voy a utilizar solo conectores que estén uniendo ideas, más frases, ¿de acuerdo? No vayamos a confundir que el esto no es un recurso cohesivo, sí es un recurso cohesivo, pero para esta tarea específicamente, les dije al inicio, solamente vamos a usar conectores y frases, ¿de acuerdo? Pero expliqué al inicio que esos sí eran recursos cohesivos. Los pronombres, los sinónimos, Antonio, son recursos cohesivos también. Pero para el trabajo que estamos explicando, como estrategia es solamente utilizar los conectores que unen ideas y las frases. Profesor, y si encuentro un conector como el I, por ejemplo, la letra I, el I también es un conector, pero que une palabras. Ese conector, por ejemplo, cuando une palabras no lo podemos usar. Solamente cuando estamos utilizando ideas, ahí sí. Ahora miren aquí. Me doy cuenta que el párrafo 2 tiene la mayoría de conectores. El párrafo 3 también tiene un conector. El conector, por ejemplo, es un conector de ejemplificación. ¿Qué me decía la teoría sobre el conector de ejemplificación? Era un conector, ¿qué me decía? Que el conector de ejemplificación, ¿qué tipo de conector era? Es para especificar un detalle, para dar un... Claro, pero ¿qué tipo de conector era? A ver, ¿dónde está? En el conector de detención. Detención. ¿Qué quiere decir? Que esto, la idea principal está antes. Ya no olvida. Ejemplificación. Eso quiere decir, profesor, que este conector de ejemplificación me está diciendo que todo lo que está después del conector, todo, sin lugar a duda, es secundario. ¿Cómo, profesor, sabe eso si ni siquiera lo ha leído? El conector me está diciendo eso. Todo lo que está después del conector es secundario. ¿De acuerdo? Solamente me quedo en este párrafo con lo que está aquí. Esto me serviría. Ahora, fíjate aquí. Segundo párrafo. Según la teoría que el profesor me ha explicado, él me ha dicho que después de una frase, esta es frase concatenadora, viene la idea principal. Eso quiere decir que esta debería ser mi idea principal. ¿Es correcto o no? No sé qué dice, solamente sé que esa debe ser la idea principal, de acuerdo a la teoría. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, maestros? ¿Se está entendiendo hasta ahí? Mira, pero, acuérdate bien, hasta ahí está la idea principal identificada. Pero fíjate lo que viene después de esa idea. Un conector de contraste. Sin embargo, ¿y cuál era la función del conector de contraste? Te decía, amigo lector, la idea estuvo antes de mí. Justamente, pues mira, aquí estuvo la idea principal. Pero ¿qué te dice? Estuvo antes de mí la idea principal. Retrocede, la vas a encontrar ahí. Pero recuerda que después de mí viene la idea que la contradice, por si acaso. Y esa es la principal ahora. Es decir, la idea de color azul que voy a hacer aquí es la idea que está contradiciendo a la anterior. ¿Qué puedo concluir entonces de esto? Que gracias al conector de contraste me doy cuenta que
La idea que antes era principal, que está de color rojo, ahora está siendo contradecida por la idea de color azul. O sea, ahora mi idea principal es esta. Pero fíjate que viene luego, mira. ¿Qué viene luego? ¿Qué conector es este? Maestros, participen, participen. Cuando hay que participar, activen su audio. Ahí sí. Vamos, participen. ¿Qué conector es este? Consecuencia. ¿Qué me decía el conector de consecuencia? Que la idea principal estará reflejada en la preposición posterior. Posterior, después. Es un conector de avance. Eso quiere decir, profesor, que la idea principal ya saltó ahora después de este conector. Mira, vamos aquí a subrayarla. Tengo entonces, profesor, esta nueva idea aquí y la voy a subrayar hasta aquí. Mira. ¿Cómo es esto, profesor, que primero era la color rojo, luego la azul, ahora la verde? Me estoy guiando de las marcas que me da el texto, de estas pistas. Hay frase contenedora, lo que está después es principal, pero aparece un conector de contraste, contradice lo anterior y ahora me da la idea principal. Y luego concluye, me da una consecuencia. Se supone que la consecuencia es prácticamente el resultado de todo lo anterior, por lo tanto ahí está la idea principal. Profe, pero aparece un conector. Ah, sí, pero aparece un conector de equivalencia. Eso quiere decir que lo que está después es equivalente a lo anterior. O sea, esto sería verde también, porque es equivalente a lo anterior. O sea, no lo reemplaza, ¿ves? ¿Te das cuenta o no? Esto no lo reemplaza. Simplemente es equivalente a lo anterior. Lo que está después del así como es tan igual que lo que está antes del así como. Las dos ideas son equivalentes. O sea, la idea principal está después del por eso y continúa después del así como, porque es equivalente. No sé si me dejo entender con esto. Si se quedan calladitos es porque no me han entendido o me han entendido demasiado que ya todo está claro. Maestro, disculpe, maestro, para entenderle. Por eso. Recapitulando todo. Aquí en este texto, ¿no? Para encontrar la frase concatenadora, primero he visualizado todos los conectores, ¿no? ¿Correcto? Correcto. Y entre los tres párrafos yo detecto que en el segundo párrafo es aquel donde tiene mayor conectores, ¿verdad? Claro. Entonces ya descarto ya el último párrafo. Yo obviamente en el primer párrafo lo descarto de hecho porque ahí no hay ningún conector, ¿no? No he encontrado ningún conector. Correcto. Entonces me ciño ahorita al segundo párrafo y ahí estoy analizando, ¿no? Y usted pues dice que primero subrayó la parte de rosado, ¿no? Porque consideró de que ahí vienen pues estos conectores, ¿no? Estas y otras transformaciones, pero como estos son de conectores de consecuencia, perdón, o de ejemplificación, entonces estoy definiendo lo que usted está diciendo de los conectores de contraste. De contraste, claro. Los conectores de contraste, ¿no? Y donde dicen de que esto no va a ser el siguiente y ahí estamos en eso. Entonces a las finales yo pienso de que cuando ya no encuentro, que ya determino que el último conector es así como, entonces obviamente ahí voy a determinar que ya esa es mi idea principal. Claro. Lo que yo hago aquí es explicarlo así paso a paso para que usted se dé cuenta que funciona. Porque si yo fuera el lector, simplemente veo cuántos conectores hay y de frente ubico este de aquí. Porque si yo fuera el lector y estoy en la prueba, ¿qué hago? Marco conectores y me veo que este me sirve a mí. Nada más. Yo sé que la idea principal está aquí. Porque este de aquí es, simplemente ya no estoy marcando la de color rojo, azul. Ya no hago eso en la lectura en el examen. Porque ya ubiqué aquí el conector de consecuencia, que es el que manda. Es el último. Sino que yo aquí lo hago así, paso a paso, porque quiero ser didáctico, que todos me entiendan, que todos sin excepción me lo entiendan, y entiendan por qué la idea principal está en el de consecuencia, por qué no en el de aquí, porque ustedes dirán de repente, profesor, pero usted dijo que después de la frase está la idea principal. Sí, está, pero ya lo contradició de acá, mira, lo ha contradecido, lo contradijo lo de acá. ¿Y por qué no es el azul entonces ahora? Porque apareció un conector de consecuencia. Eso quiero explicar. Eso quiero explicar. Pero en la lectura usted ya va a reconocer los conectores y ya no va a hacer todo este procedimiento, pues.
Usted de frente va al conector final, que es el de consecuencia, mientras no haya otro que lo reemplace, ese tiene la idea principal. ¿Por qué no miro ese de aquí? Porque sé que es equivalente. Por lo tanto, la idea principal continúa. Entonces, desde después del conector por eso hasta donde termina la idea después del así como, sigue la idea principal. Ahora, si yo quisiera leer, yo quiero leer lo que dice, voy a borrar esto ya, quiero leer lo que dice después del conector por eso, ¿qué encuentro? Miren, voy a marcar solamente la idea principal ahora ya. Dice, numerosos países a fines del siglo XX reconocieron la urgente necesidad de reorientar la educación, así como, mira, reorientar la educación, o sea, vieron la necesidad de cambiar la educación, así como, o sea, me está diciendo que algo más vieron como urgente, fomentar la investigación e innovación para ofrecer a los ciudadanos oportunidades de mejoras educativas. ¿Te das cuenta que esto te está diciendo lo más importante? Los países, voy a utilizar otro color aquí. Los países han visto la necesidad de reorientar la educación y ¿qué más? Y fomentar la investigación e innovación. Eso me sirve de esa idea. Lo he subrayado así porque quiero de toda la idea sacar lo más importante. La idea está aquí. Todo lo que de amarillo es la idea. Pero si yo quisiera parafrasear la idea, me quedo con las palabras clave nada más. Si quisiera hacerlo más pequeña, porque así lo pueden presentar en la alternativa así, reducida la idea. ¿De acuerdo? A ver, entonces mira, el texto tiene la idea principal en el segundo párrafo, específicamente después del conector por eso. ¿Ya? ¿Se entiende, maestros? Ahora, mira, esto lo supe antes de leer el texto. ¿Gracias a qué? A la ubicación de los conectores. Ahora, si yo quiero comprobar que efectivamente el texto tiene la idea principal aquí, no está aquí o aquí, vamos a leer. Mira, dice, los niños y niñas de ahora no pueden imaginar un mundo sin internet, televisión por cable, ni teléfono celular. O sea, ahí ves un cambio. Los niños de ahora, dice. ¿Ves? Un cambio ahí. El asombroso avance de la ciencia, la tecnología y las comunicaciones dio saltos espectaculares en los últimos 20 años. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Cambios. Cambios que vinieron acompañados de desequilibrios económicos y financieros globales, violencias, guerras e inseguridades en muchas sociedades del planeta. Insólitos cambios en el escenario político mundial y en la manera de producir las empresas. Fíjate que en el primer párrafo no hay idea principal explícita. No hay idea principal explícita. Porque te está describiendo un panorama de cambios. ¿Y qué hace el autor aquí? Mira, recoge con la frase, dice, mira, estas y otras transformaciones, aquí en el primer párrafo, ¿de qué te habló? De cambios, de transformaciones de la sociedad. ¿Y cómo lo recoge? Dice, estas y otras transformaciones, mira, jaló todo lo anterior. Quiere decir que esto de aquí, esto que está aquí, ya no me sirve ahora, porque ya lo recogió en esto, ya lo recogió en esta frase el autor. Así se redacta un texto, y el que sabe redactar, así organiza sus ideas. Entonces ya lo anterior lo recogió aquí. Entonces esto ya no es principal, ya pues, ya se recogió en esta frase. Y dice, estas y otras transformaciones plantearon retos a la educación y al aprendizaje hasta entonces conocido. Hasta ahí, la idea principal es esta, hasta ahí. Estos cambios han hecho que la educación asuma retos y el aprendizaje asuma retos. Ha habido cambios en la sociedad, por lo tanto se le exige que la educación asuma retos. O sea, ¿cómo decir? Esto ha originado que la educación asuma retos. Hasta ahí lo más principal. ¿Y dígame. La idea principal no es hasta donde termina el punto? O una idea no es hasta donde está un punto, también puede ser hasta donde va un punto y coma en este caso. Claro, porque en este caso el punto y coma se utiliza para introducir el conector sin embargo. ¿Ya? Aquí el sin embargo está uniendo dos ideas. El punto y coma se utiliza para separar el conector sin embargo. ¿Ya? O sea, una idea termina en un punto. Pero cuando dos ideas están conectadas a través de un enlace, un conector,
la idea termina donde empieza el conector para unir a la siguiente idea. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, entonces, miren, si no hubiera, imaginemos por un momento, imaginemos que el autor, su texto, vamos a poner con otro color para que se pueda notar. Imaginemos que el autor, solamente el párrafo 2 fue lo que está sin marcar. O sea, el párrafo 2 solamente tenía esta línea. ¿Cuál sería la idea principal? Le pregunto. La Si, educación y el aprendizaje serían si no los hubiera, lo que retos está de en la negro no educación y el existe. aprendizaje. Lo que está en negro no existe. Imagínate que lo que está en negro no existe. El autor no la escribió. Solamente escribió esta. Estas y otras informaciones plantearon retos de la educación y el aprendizaje hasta entonces conocido. Listo. Y de ahí se pasó al tercer párrafo. ¿Cuál sería la idea principal? Esa. Esta sería mi idea principal. Claro, plantearon los retos de la educación y el aprendizaje. Esta sería mi idea principal, pues, porque esta es la que está después de la frase. Lógico. Pero como el autor puso un contraste, la idea principal pasa después. Entonces, vamos a borrar esta parte. Hasta aquí te das cuenta que el autor recoge todo el párrafo anterior. Lanza la idea principal, pero luego la contradice, dice, estos cambios plantearon la educación retos. Mira, sin embargo, o sea, la educación ha planteado retos. Y luego dice, sin embargo, muchos profesores no se han dado cuenta de ellos, o sea, de estos retos, de estos cambios. No se han dado cuenta los profesores. Que recibieran sus profesados, chica. Y dice, mira, sin embargo, muchos maestros no se dan cuenta que hay estos retos, que hay estos cambios y que hay retos para la educación, no se dan cuenta. ¿Ya? Y siguen enseñando lo mismo que ellos recibieron de sus profesores hace más de 30 años. Mira cómo esa idea contradice lo anterior. Si me dice, la educación hoy en día tiene cambios, retos, y luego dice, pero los profesores en la realidad no les interesan esos cambios, esos retos, porque siguen enseñando igual que antes. Y consecuencia, por eso, mira, por ese motivo que los profesores siguen enseñando como antes y no asumen los retos, consecuencia, numerosos países, como consecuencia de ese actuar de los profesores, ¿qué han hecho los países? Han reconocido la urgente necesidad de reorientar la educación, de cambiar la educación y de fomentar la investigación y la innovación. ¿Te das cuenta que esa es la idea principal, pues? ¿Te das cuenta o no? Como los profesores no están asumiendo los retos, es que los países han tenido que reorientar la educación. Dígame, maestra. El conector, por eso, ¿a qué pertenece? ¿A equivalencia? Es un conector de consecuencia. Conector de consecuencia. En este caso, un conector de consecuencia es un conector de avance, que me dice la idea principal está después de mí. ¿Ya? Entonces, ¿quedó claro, maestros? Y profesor, disculpe, ¿y el conector así como a qué pertenece? ¿A qué El así como es un conector, en este caso, también de avance, pero que me está diciendo que la información está distribuida antes y después, que es la misma idea. No, la que está después no reemplaza ni lo que está antes, sino que está distribuida en toda la idea. Por eso que hemos marcado como idea principal todo lo que está después del conector. Por eso, ¿ya? Todo lo que está aquí, y hemos dicho que continúa hasta aquí. Todo lo que está después del conector, por eso, y lo continúa después del conector así como todavía, porque es equivalente. Bien. Espero que se haya entendido, maestros. Mira, se dan cuenta cómo nosotros habíamos encontrado la idea principal sin haber leído ni una sola palabra del texto. Sabíamos dónde estaba la idea principal ya. Fíjate cómo esto te puede ayudar en tu lectura al momento de analizar texto. Y este texto no es sencillo, ¿eh? Si tú lo lees, no es sencillo de entender. Profesor, tengo una pregunta. Dígame. Ya está. Le escucho, maestra. En el primer párrafo, de hecho que la idea, hay una idea principal implícita que se puede deducir.
Porque Sí, sí claro. la hay. Claro, Y esa idea se va a, digamos... recoger en la se frase. va a recoger con esta palabrita. Estas, que es un pronombre. Claro, correcto. Un adjetivo demostrativo. No le escucho, maestra, se corta su audio por ratos. Ah, ya, perdón. Este es un Pronombre, un adjetivo demostrativo. Estas y otras transformaciones, ajá, adjetivo demostrativo, ya no lleva tilde entonces. Pero esa palabrita va a, digamos que va Recoge la idea principal implícita del párrafo anterior. implícita, esa era mi duda, ¿no? Porque sí, Sí. tiene idea principal el Claro, párrafo todos los anterior. párrafos tienen, sino que aquí no aparece explícita. Y como hay una frase, la recoge, pues. ¿Cuál sería la idea principal aquí, implícita? Sería que hay diversos cambios en la sociedad actual. Hay diversos cambios, ¿no? Se han producido diversos cambios en la sociedad actual. Entonces, mira, ¿cómo lo recoge? Estos cambios lo recoge la idea del segundo párrafo. Es una frase concatenadora, que es lo que lo está indicando ahí, ¿no? ¿Sí? Claro, esta es una Cumple frase esa función, concatenadora. Correcto. Jala todo el párrafo anterior, lo jala aquí. Y lanza después la idea. Profesor, acá no le entiendo. Dígame, pregunte para... Acá cuando dice, así como ese conector es de avance o de detención, porque si es de detención, va, la idea principal está antes, ¿no? No, es de avance. Ese conector está en el grupo de avance donde la idea está en todas las ideas. Es decir, está antes y después la idea principal. Es equivalente, ¿cierto? Equivalente. Por eso decimos que la idea principal es lo que está después del conector es equivalente a lo anterior. Por eso yo, cuando lo analicé, ¿qué hice? Marqué el conector aquí y dije, la idea principal está aquí. Aquí. Y aquí continúa, mira. Continúa aquí. Hasta acá. Continúa. Porque dice, mira, por eso, como consecuencia de que los profesores no están asumiendo los retos, los países se han visto obligados a reorientar la educación así como la investigación. O sea, ¿qué han cambiado? La educación y también la investigación e innovación. ¿Te das cuenta que la idea continúa? Si lo corto aquí, estaría dejando de lado investigación e innovación. Y el conector me dice, continúa. Acá también continúa la idea principal. ¿Te das cuenta cómo el conector te guía? Si tú lo cortas aquí, dejarías de lado investigación e innovación. Y estaría incompleta la idea principal. El conector te dice, sigue leyendo porque continúa todavía la idea principal aquí, continúa después de mí. ¿De acuerdo? Por eso la idea principal aquí termina. La idea principal entonces, ¿cuál es? Que el siglo XXI, los países en la actualidad han visto la necesidad de reorientar la educación y fomentar la innovación y la investigación. Listo. Nada más. Ahí está tu idea principal. Bien, maestros. Profesor, una pregunta. Quiero saber Dígame. qué texto es. ¿Perdón? ¿Qué tipo de texto es? Porque en el último párrafo no se lee completo. Ah, no se lee aquí, no se puede leer. No. ¿Desde qué parte no se lee? Donde dice, el último dice, desarrollo cultural y económico como los... De ahí no puedo ver más abajo. Ah, como los congregados en la Comunidad Europea, dice ahí. Sí se ve. Sí se observa. Quizás de repente su pantalla no está bien centrada, quizá. El texto es expositivo el de aquí. Aquí nos está explicando, exponiendo información nada más. No da postura el autor aquí. Aquí simplemente informa. Primero nos informa el panorama problemático en el primer párrafo, la introducción. Luego aquí desarrolla el autor, nos dice que frente a esa problemática, la educación ha tenido que asumir retos, pero que los profesores no han asumido esos retos y por eso, como consecuencia de eso, los países han tenido que reorientar la educación y fomentar innovación e investigación. Y ahí termina lo importante del texto. Luego sigue aquí explicando, pues, ¿no? Por ejemplo, dice, en la última década del siglo XX se reflexionó sobre estos desafíos, y ahí sigue explicando el hecho de que los países hayan asumido la tarea de reorientar la educación. Acá lo explica ya. Sigue explicando. La idea principal está al centro. ¿Qué tipo de texto es? Es un texto centrado, porque tiene la idea principal al centro. ¿De acuerdo? Bien. A ver. Ahí ya, bueno, está el análisis, lo que hemos hecho, ahí está.
Lo que hemos encontrado está ahí justamente. A ver, este texto de aquí, antes de ir a nuestra práctica. Igualmente quiero que ubiquemos los conectores o las frases si es que las tienen. A ver, ¿dónde marcamos aquí? Ayúdenme por favor a marcar. Maestros, ayúdenme a marcar. En el primer párrafo, Sí. después de experiencia, por lo tanto. Muy bien, un conector. ¿Hay otro más quizá? Segundo párrafo. En el segundo párrafo. En efecto, muy bien. Efecto. Ahí. En efecto. ¿Hay otro más? ¿Hay otro más? Bien. A ver, maestros. Entonces, tengo dos párrafos y tengo marcado dos conectores hasta el momento. Si yo obedezco solamente la teoría sin leer el texto, ¿qué diría? A ver, mira, este conector, por tanto, es conector de consecuencia. Este conector, en efecto, ¿ya? Es un conector de reiteración. Un conector de reiteración es un conector que lo que me dice es que la idea principal estuvo antes, ¿ya? Estuvo antes. A ver, mira, si yo obedezco a la teoría, ¿dónde estaría mi idea principal? Sin leer el texto, ¿dónde estaría la idea principal? ¿Cuál sería mi idea principal, maestros? Después de por tanto, profesor. Correcto. Aquí marcaría yo, sin lugar a duda marcaría esto. Los medios de pobreza representan ámbitos de escasa estimulación ambiental y se constituyen obstáculos para un adecuado desarrollo cognitivo. Esa sería mi idea principal, así a ojo cerrado, sin dudarlo. Profesor, yo dudo. Leamos el texto, pues entonces. Leamos el texto para que compruebes que efectivamente ahí está la idea principal. Mira, dice, diversas dimensiones de lo socioeconómico, ¿ya? Diversas dimensiones. ¿Cuáles son esas dimensiones? Lo menciono entre paréntesis. Alimentación, viviendas, educación, servicio de salud, participación política. Esas son las dimensiones, ¿ya? Dice, diversas dimensiones están estrechamente vinculadas a los niveles de estimulación ambiental. ¿Cuáles son las dimensiones? La alimentación, la educación, la salud. Dice que esas dimensiones están relacionadas con la estimulación ambiental, los cuales... O sea, ¿a cuál se refiere? A los niveles, ¿no? Los cuales, ¿cuáles son? Los niveles, los cuales, o sea, los niveles, los cuales se relacionan directamente con el desarrollo cognitivo. Mira, dice entonces, mira, creo que entienda esta primera parte. Dimensiones socioeconómicas como la alimentación, salud, educación, etcétera, se relacionan con la estimulación ambiental. Y a su vez, los niveles de estimulación están relacionados con el desarrollo cognitivo, dice el texto. El cual, o sea, ¿se refiere ahora a quién? Al desarrollo cognitivo. Mira, no sé si lo logras entender, pero el texto es hermosísimo. Voy a marcar los referentes, ¿ya? Mira aquí. Dimensiones socioeconómicas, ¿cuáles son? Alimentación, educación. Uy, no se puede ver. Política. Ahí se ve mejor, ¿no? Ahí, mira, todo esto de acá. Y me dice que esto está estrechamente relacionado, voy a ponerlo con otro color para que no se confunda, ¿ya? Lo que estoy marcando no son conectores, estoy marcando los referentes para entender esta partecita. Mira. Uy, no me permite hacer esto. Ahí, ya está. Estos son dimensiones socioeconómicas. Me dice que estas se relacionan con los niveles de estimulación ambiental. ¿Ya? Y que estos niveles, mira acá cómo lo reemplaza. Los cuales, dice. Los cuales. Uy. Los cuales, ¿a quién se refieren los cuales? A estos niveles. Estos son los cuales. Los cuales se relacionan directamente ¿con quién? Desarrollo cognitivo. Con el desarrollo cognitivo. Y mira acá nuevamente utiliza otro referente. El que a su vez, el que. ¿Quién es el que? Desarrollo cognitivo. Que a su vez determina el grado de aprovechamiento, mira, de la experiencia. Fíjate
¿qué te dice antes del conector de consecuencia? Te dice, hay dimensiones socioeconómicas como la salud, educación, alimentación, que se relacionan con la estimulación ambiental. Y la estimulación ambiental se relaciona con el desarrollo cognitivo. Y el desarrollo cognitivo permite el aprovechamiento de la experiencia. O sea, ¿qué puedes inferir de aquí? Antes te voy a que vayamos a la idea principal, pero quiero que infieras. Si me dicen a mí que la dimensión influye en la estimulación ambiental, quiere decir que si hay buena alimentación, va a haber buena estimulación, ¿o no? Si hay mala alimentación, va a haber mala estimulación, ¿o no? Porque dice que hay relación entre ellas. Si hay buena educación, va a haber buena estimulación. Si hay mala educación, mala estimulación, ¿o no? Y si hay mala estimulación, va a haber un mal desarrollo cognitivo. Si hay buena estimulación, un buen desarrollo cognitivo. Estoy infiriendo, ¿ah? Y si hay un buen desarrollo cognitivo, el alumno va a aprovechar la experiencia, la actividad de aprendizaje. Si hay un mal desarrollo cognitivo, el alumno no va a aprovechar la experiencia, no va a poder aprender. En consecuencia, por lo tanto, los medios de pobreza, o sea, si hay pobreza, ¿qué representa? Ámbitos de escasa estimulación ambiental y se convertirían ¿en qué? En obstáculos para que se pueda desarrollar cognitivamente un estudiante. ¿Te das cuenta? O sea, aquí te explicó y aquí hace la conclusión el autor. O sea, es lo que yo te estoy explicando oralmente, el autor lo escribe aquí, dice, en consecuencia, si hay pobreza, van a ser un obstáculo para que los estudiantes puedan desarrollarse cognitivamente y no van a poder aprovechar el aprendizaje. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que eso es consecuencia de lo anterior o no? ¿Es la idea principal o no? ¿Resume lo anterior o no? ¿Ves? Es la idea principal. Tú lo sabías antes de leer el texto, lo sabías por el conector. Y ahora que lo leemos nos damos cuenta que efectivamente esto es lo más importante. Y mira, este dice, en efecto, ¿qué está haciendo? Reiterando lo anterior. Dice, en efecto, una serie de estudios peruanos que compararon el rendimiento de los niños de nivel socioeconómico alto y bajo mostraron que los estudiantes de economía baja mostraron inmadurez para el aprendizaje. O sea, aquí me está dando una muestra de lo que aquí me dijo en esta idea principal, acá lo estoy explicando prácticamente con un caso particular, con un ejemplo. Me está explicando, por lo tanto, esto de aquí, este párrafo no puede reemplazar al anterior porque simplemente está explicando, ejemplificando la idea anterior. ¿Te fijas o no? Entonces, maestro, ¿se entendió hasta aquí? Miren, otro ejemplo más. Sí, maestro. Gracias. Bien, bien. Ojalá que se esté entendiendo para todos. Bien, a ver, vamos a, ¿qué hora es? Dependiendo de la hora para seguir explicando, si no pasamos ya a la práctica. Vamos a la práctica, ¿ya? Con esto creo que es suficiente ya para poder ir a la práctica. Dejamos de compartir y nos vamos a la práctica. No con esto quiero decirles que de ahora en adelante, profesores tienen que trabajar solo con los conectores y frases. No digo eso nunca. Lo que estoy diciendo es que esta nueva estrategia que les estoy mostrando, la sumen a las anteriores que ya han podido aprender y cuando analicemos un texto, sobre todo en el examen, apliquen todas las estrategias que saben. Es como, imagínense, es como si estuvieran ustedes en su escritorio y usted trae las herramientas de su despensa, las pone en su mesa y dependiendo de la necesidad, coge la herramienta que necesita. Igualito aquí, va el texto, dependiendo de la necesidad del texto, usa la estrategia que más se acomoda para ese momento. Uso rastreo, uso macro regla, o uso conectores, las frases, o uso de repente, aquí utilizo el rastreo para encontrar el tema o la idea principal, o utilizo de repente los tipos de párrafos para ver si está la idea principal al inicio o al final, o reviso el texto si está la conclusión. O sea, todas las estrategias
las utilizo dependiendo de la necesidad, cómo se presenta el texto, cómo se presenta la pregunta. ¿Ya? Bien. Tengo este texto, por ejemplo, que fue aplicado el 2018 para el acceso a cargos directivos. ¿Ya? Fue para el acceso a cargos directivos y también para el ascenso de nivel, me imagino. Si no más no recuerdo, también fue aplicado para el ascenso de nivel. El 2018 vino este texto, mire. Texto del Ministerio de Educación, ¿ah? Texto que ha sido aplicado por el Ministerio de Educación. Y frente a él se plantearon preguntas. Ahí están con 3 alternativas. El Ministerio de Educación siempre plantea 3 alternativas, al menos en los últimos 2 años, los 18 y 19, que han sido los 2 últimos años que se aplicó la prueba. En 2020 no ha habido, pues ya sabemos por qué motivo. ¿Qué me dice la primera pregunta? Me dice lo siguiente: ¿por qué en el texto se afirma que la hipótesis de los estilos de aprendizaje carece de sustento científico? Siempre el Ministerio de Educación tiene una característica. Las preguntas que plantea en sus textos son muy similares. Te vas a dar cuenta que en los textos narrativos que presenta, las preguntas se repiten. Definitivamente de acuerdo al texto, pero se repite la forma de la pregunta. Lo mismo en los textos expositivos o lo mismo en los textos argumentativos. ¿Ya? Entonces, fíjate acá, dice, ¿por qué? Cuando tú encuentres esta palabrita en el texto, en la pregunta, diga por qué, tú tienes que entender, ¿ya?, que el autor te está pidiendo, el autor de la pregunta, no del texto, sino de la pregunta que ha hecho la prueba, te está pidiendo que encuentres el sustento a esta pregunta. Dice, ¿por qué? ¿Por qué en el texto se afirma que la hipótesis de los estilos de aprendizaje carecen de sustento científico? ¿Por qué? Esto quiere decir que en el texto el autor posiblemente te esté brindando la respuesta a esto, o sea, la explicación, la razón en la cual se basa el autor para decir que la hipótesis de estilos de aprendizaje carece de sustento, ¿ya? Pero aparte de nosotros encontrar la respuesta correcta, vamos a leer estas alternativas con otra intención también, con intención de poder entender información del texto, ¿ya? Por ejemplo, en la pregunta he podido notar que me habla de hipótesis de estilos de aprendizaje, mira, ¿ya? Y las alternativas dice lo siguiente: porque existen demasiados marcos teóricos, ¿ya?, de estilos de aprendizaje, mira, estilos de aprendizaje que se contradicen entre sí, porque perjudica la difusión de la investigación educativa al basarse en la cultura digital de la caracterización individual. Porque diversos estudios de teoría cognitiva demuestran que la información presentada a través de varios canales optimiza el aprendizaje. ¿Ya? Entonces, vamos a darnos cuenta que se está repitiendo tanto en la pregunta como en la alternativa A un término, en este caso una frase que dice estilos de aprendizaje, ¿ya? Estilos de aprendizaje. Eso me hace a mí poder predecir que el texto, casi en un 100%, estoy seguro que va a hablar de los estilos de aprendizaje, ¿ya? ¿De dónde me guío? De la misma pregunta y de esta alternativa que se ha resaltado, estilos de aprendizaje. Usted dirá, la pregunta no es saber de qué habla, la pregunta pide que responda por qué. Claro, eso está en el texto, pero estoy entendiendo también aquí información adicional que me permita comprender el texto antes de leerlo, que es mi tarea. Ahora sí, voy al texto, ¿ya? A buscar por qué el autor está diciendo que la hipótesis sobre el estilo de aprendizaje no tiene sustento científico, ¿ya? Mi texto está aquí, mira. Si te das cuenta, el texto inicia con esto, ¿ve? La noción de estilos de aprendizaje, mira, ¿te das cuenta que ese es el tema? Tú lo ubicaste aquí en la pregunta, mira, ya lo ubicaste en la pregunta, en la alternativa también. Aquí
Empieza por el tema, mira. La noción de estilo de aprendizaje, y sigo por aquí rastreando el tema si quieres. Estilos de aprendizaje, mira, ¿ya? Mira cómo estoy rastreando la temática. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me dice? Dice, la noción de estilos de aprendizaje, ¿ya? Hace referencia a la idea que los estudiantes aprenden mejor si se les toma en cuenta su preferencia, etcétera, etcétera. Y luego me dice el autor, si bien, mira cómo utiliza el conector aquí. Conector, si bien, conector de concesión, si bien, quiere decir que lo que viene después, queda la idea principal, ¿cierto? Si bien existen sin fin de marcos teóricos para categorizar los distintos estilos de aprendizaje, el más popular divide a los estudiantes en 3 tipos. Hasta aquí. De acuerdo con esta teoría, frase, un estudiante que se declara a sí mismo como aprendiz visual aprende mejor usando material visual, mientras que un aprendiz auditivo encuentra el material auditivo más útil que el contenido visual. Hasta aquí la idea principal estaba hasta acá. Pero mira qué aparece ahora. Pero contradice todo lo anterior. Esta clasificación no es la única de su especie. Se han documentado 61 instrumentos de teorías de aprendizaje con oposiciones dicotómicas. O sea, me está diciendo aquí que hay muchísimas clasificaciones de estilos de aprendizaje en el primer párrafo. ¿Ya? Me está diciendo que hay muchas clasificaciones de estilos de aprendizaje en el primer párrafo. El consenso ampliamente mayoritario de los expertos es que la hipótesis de los estilos de aprendizaje no tiene sustento científico. Mira acá tu idea. Los estilos no tienen sustento científico. ¿Eso dicen quién? Los expertos. Los expertos. Ahora, yo quiero saber por qué. Porque la pregunta me dice, ¿por qué se dice que los estilos de aprendizaje no tienen sustento científico? ¿Cuál sería la respuesta? Aquí viene la respuesta, mira. Aunque es cierto que todos los estudiantes pueden desarrollar preferencias subjetivas de uno u otro tipo, la investigación ha refutado que los estudiantes aprenden mejor cuando solo utilizan una vía sensorial que prefieren. En particular, se ha demostrado que para un individuo es más fácil y rápido procesar información a través de diferentes canales simultáneamente que por un solo canal. Aquí está lo que te están pidiendo en la primera pregunta, mira. Literalmente. ¿Por qué los estilos de aprendizaje carecen de sustento? ¿Por qué? Porque se ha demostrado que los estudiantes aprenden mejor cuando se les enseña por diferentes canales simultáneamente que a través de un solo canal. Y esto estaría contradiciendo lo que dicen, pues, la mayoría. Porque acá, ¿qué dice el estilo de aprendizaje? Clasifica a los estudiantes en auditivos, en visuales, ¿y qué recomienda? Enseñar al auditivo, enseñarle a través de clases auditivas. Al visual, enseñar a través de clases visuales, así, separados. Aquí dice el autor, esto no funciona. Los especialistas dicen que esto no funciona. ¿Por qué? Porque las investigaciones han demostrado que el estudiante más aprende cuando se le enseña por varios canales, no solo por uno. O sea, por más que yo sea auditivo, pero si me enseñan visual, auditivo, táctil al mismo tiempo, aprendo más. Eso dice la investigación, lo dice el texto. ¿Cuál es la respuesta entonces? La respuesta literal. ¿Cuál es mi respuesta a la pregunta 1? Ahí está resaltando literalmente. Ahí está, mira. La respuesta está en la C, literalmente en el texto. ¿De acuerdo? Pregunta 2. Ya te demostré dónde está de forma literal. Una pregunta literal, ¿verdad? 2. En el tercer párrafo, ¿a qué se refiere la expresión mirriadas
de sitios de internet. Tercer párrafo me dice. Mirriada. ¿Ya? Mirriada. Vamos al tercer párrafo. Ubico el tercer párrafo. No tengo que leer el texto más de lo necesario. Primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo. Mira, fíjate el tercer párrafo cómo empieza, mira. ¿Cómo se llamaba esto? ¿Cómo se llamaba esto, maestros? ¿Se acuerdan o no? Frase concatenadora. Mira acá el otro párrafo empieza con un conector de contraste. Si quisiéramos entender el texto, entenderlo sin ver alternativas, diríamos, mira, aquí este párrafo va a tener idea principal, pero este párrafo ahora lo contradice. ¿Ya? Pero como hay preguntas planteadas, es más fácil ahí. Me guío de las preguntas nada más para no perder más tiempo. Entonces aquí me dice que en este párrafo va a haber la palabra mirriadas. Dice, en este contexto, los académicos han pedido a los educadores y estudiantes reemplazar, mira, vamos a subrayar la idea principal en este párrafo, el neuromito de los estilos de aprendizaje con estrategias y recursos basados en evidencia de la teoría cognitiva. Mira, hasta ahí está mi idea principal. Viene conector de contraste y contradice todo lo anterior. ¿Qué me dice conector de contraste ahora? Eso quiere decir que esta no es mi idea principal. ¿Qué me dice? Y a pesar de la recomendación de los expertos, existe una mirriada de sitios de internet en los que se anima a las personas de toda edad a encontrar su estilo de aprendizaje, lo que muestra no solo cuán masivas se han vuelto estas teorías, sino, sobre todo, de qué manera la cultura online de la caracterización individual perjudica la difusión de investigación educativa. ¿Ya? Mira, ¿te das cuenta que aquí está tu idea principal? ¿Y qué te está diciendo sobre mirriada? Existe una mirriada de sitios de internet. ¿Qué significado tiene la palabra mirriadas aquí? ¿Qué significado tendrá la palabra mirriadas? Dice, a pesar de que se ha demostrado, a pesar de que los especialistas han demostrado que más funciona enseñarle por diversos canales y no solamente por uno, a pesar de eso, sin embargo, encuentras en internet una mirriada de sitios. Una cantidad de sitios donde se los anima a las personas a encontrar su estilo individual. O sea, prácticamente, según el autor, estos lugares de internet estarían yendo en contra de las investigaciones que se han encontrado hasta el momento, las cuales han demostrado que aprender por un solo canal es perjudicial para la persona. Entonces, la segunda pregunta, mirriadas de sitios de internet, en este caso está haciendo referencia a la letra B, donde me habla de cantidad de sitios de internet. Ahí está, cantidad de sitios de internet. También está, esta pregunta está planteada en nivel inferencial. La primera pregunta fue literal, la segunda pregunta inferencial, porque tengo que inferir el significado contextual. Pregunta número 3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se puede concluir? También es pregunta inferencial. Se puede concluir, ¿ya? Cuando dice concluir, inferir, deducir, son inferencias. La respuesta no está en el texto escrita, así como en el texto no decía cantidad de sitios, sino que tenía que inferirlo, igualmente acá. Para muchos individuos, el canal visual es más eficiente que otros canales sensoriales para procesar la información. ¿Eso se puede concluir en el texto? ¿El autor está sosteniendo eso en el texto? Todos los estudiantes desarrollan preferencias subjetivas por determinados formatos de presentación de la información. Los métodos basados en un estilo de aprendizaje específico desaprovechan el potencial del estudiante para procesar la información. ¿Cuál de las tres ideas se puede inferir de lo que el autor dice? ¿Qué ha dicho el autor? El autor ha dicho lo siguiente, que el apegarse a un solo canal basado justamente en su estilo de aprendizaje es perjudicial. No lo dice el autor simplemente, el autor para eso utiliza lo que dicen las investigaciones. ¿Ya?
Si el autor está diciendo que más aprende la persona cuando recibe información por diversos canales, ¿qué puedo concluir? A ver, que si yo... basados en un estilo de aprendizaje Correcto. específico De hecho, desaprovechan el potencial que si del yo- estudiante para procesar la correcto, información. excelente. Yo puedo inferir entonces que si no le doy información por diversos canales, estoy desaprovechando ese potencial de aprender más. Y estaría cayendo en la teoría equivocada de que si le doy al estudiante información por un solo canal de su preferencia, canal me refiero al estilo, de su preferencia, estoy desaprovechando lo que según las investigaciones han demostrado que aprendería mejor si lo doy por varios canales. Definitivamente la respuesta está en la letra C. Conclusión. ¿De dónde lo saqué? De la idea principal del texto, de la idea principal del autor, que está en contra justamente de la teoría de los estilos de aprendizaje. 4. En una reunión con sus colegas, una docente opinó lo siguiente. Si los estudiantes eligen que se les preste que se les presente la información por un canal determinado, por ejemplo, el canal visual o el auditivo o otras posibilidades, ¿ya? Debemos elaborar estrategias de enseñanza basadas en dicho canal. De este modo, ayudamos a los estudiantes que aprendan mejor, dice la profesora. O sea, la profesora está diciendo, ¿no? Bueno, si tengo en mi salón que los chicos quieren aprender de forma visual o auditiva, los profesores tenemos la responsabilidad de hacer material para esos canales. De esa forma vamos a lograr que aprendan mejor, dice la profesora. La profesora está centrada en la teoría de estilos de aprendizaje y desconoce las investigaciones que se han hecho y que han demostrado que esa teoría no tiene sustento. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes ideas del texto refuta la opinión de la docente? O sea, ¿con cuál de estas ideas se podría contradecir a la profesora? Pues la profesora está equivocada. ¿Con cuál lo contradigo? A. Los estudiantes pueden aprender mejor cuando se les proporciona múltiples canales de acceso a la información. Muchos educadores confían en la teoría de los estilos de aprendizaje porque es intuitiva. Esto no, pues, esto no la contradice, esto lo favorece a la profesora. Acá te busca refutar, quiere decir contradecir. Refutar es responder, contradecir. La B, lejos de contradecirla, la apoya. ¿Te das cuenta o no? ¿Maestros? Sí, la A en todo caso. La C dice, la clasificación de los estudiantes en aprendices visuales auditivos no es la única que existe entre las teorías de estilo de aprendizaje. Esto, por ejemplo, ni la apoya ni la contradice. En nada. Tampoco en mi respuesta correcta. Pero si me fijo en la A, dice, los estudiantes pueden aprender mejor cuando se les proporciona múltiples canales de acceso. La profesora decía, oiga, si tú ves que tu alumno es visual, pues haz material para ese canal. Así lo vas a ayudar a que aprenda mejor. ¿Cómo lo contradigo? Diciendo que se han investigado y se ha demostrado que la persona aprende mejor cuando recibe información por múltiples canales. Esta sí contradice a la profesora. ¿De acuerdo? Vamos bien hasta ahí. Vamos bien hasta ahí. Excelente. Vamos con la última pregunta de este texto. ¿Cuál es el propósito principal del texto? Propósito principal. El propósito tiene una estructura. Empieza siempre con un infinitivo, que para que lo entiendas mejor es un verbo sin conjugar, ¿ya? Más la temática y o la idea principal. Aplica también la estrategia que te enseñé de marcar los infinitivos, ¿ya? ¿Les he hecho a ustedes ya propósito comunicativo, maestros? Todavía. ¿Les he enseñado ya propósito comunicativo? Todavía. Sí, profesor, ya nos ha enseñado. Ya les he explicado entonces esa estrategia de marcar los infinitivos. Poner, demostrar, convencer. ¿Ya? Poner en tela de juicio hasta aquí. Los tres son infinitivos del texto argumentativo. Argumentativo, argumentativo, argumentativo. Y el texto efectivamente es argumentativo, pues.
Los tres lo tienen ahí como infinitivo al argumentativo. Luego dice lo siguiente, mira. Poner en tela de juicio la práctica frecuente entre estudiantes de favorecer un único estilo de estudio para desarrollar los aprendizajes. Demostrar que la presentación de la información en diversos formatos favorece el procesamiento cognitivo activo y el aprendizaje significativo. Convencer de que la hipótesis de los estilos de aprendizaje debe descartarse en favor de métodos que presentan información en diversos formatos. Te das cuenta que la A no tiene sentido, pero entre la B y la C está la respuesta. El autor busca demostrar o busca convencer. Voy a ayudarme de la conclusión del texto, ¿ya? Voy a ayudarme de la conclusión para esto. A ver, aquí. Mira, dice, sin embargo, es un conector de contraste que me está contradiciendo todos los párrafos anteriores. Tanto educadores como estudiantes necesitan aprender la diferencia entre estilo de estudio y procesos de aprendizaje. Los estudiantes pueden desarrollar sus propias preferencias para revisar los contenidos de un curso, pero estas prácticas no se deben equiparar con los procesos cognitivos más profundos y universales, como etcétera, etcétera. Además, es fundamental tomar conciencia de que, como se mencionó anteriormente, los estudiantes se benefician cuando proporcionan distintas formas de aprendizaje. Así, este conector así es clave en este párrafo. Este conector así es conector de consecuencia. Es conector de consecuencia y la así. Atiende ahora, mira. Conector de consecuencia, la idea principal aquí. Así, la presentación de información en varios formatos estimula el procesamiento cognitivo activo y promueve el aprendizaje significativo. Tu idea principal está aquí, mira. Sintetizada por este conector. Entonces el autor está buscando en todo momento de convencerme que la mejor forma es que el estudiante pueda aprender por diversos canales. Está interesado en convencerme que debemos dejar de lado la teoría de los estilos de aprendizaje. No debemos utilizar esa teoría. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? La P. Demostrar o convencer. ¿Cuál es el tema aquí? Acuérdense. ¿Cuál es el tema? Aquí lo define el tema. ¿Cuál es el tema? La C sería convencer. Si ustedes no están seguros de los verbos, porque dicen, bueno, los dos son argumentativo, y cuando leo aquí, está la idea principal también aquí también. Pero fíjate en el tema. ¿Cuál tiene el tema? El tema es hipótesis de aprendizaje. ¿Qué te dice la B? Demostrar que la presentación de la información, eso no es mi tema. Mi tema no es presentación de la información. Mi tema es estilos de aprendizaje. ¿Qué me dice la C? Convencer que los estilos de aprendizaje, o sea, el tema, debe descartarse en favor de la presentación de información por diversos formatos, diversos canales. Ahí está el tema y aquí está la idea principal. La idea principal que decía que el alumno aprende cuando recibe información por diversos formatos, diversos canales. Y acá lo dice, mira, acá también lo dice. Si bien es cierto, acá también lo dice, pero acá no tiene tema, pues. Por eso la B no es, porque no tiene el tema. En cambio, en la C tiene el tema y también dice la idea principal que aparece también en la B. Pero con diferencia que la B no tiene el tema. ¿Sí me dejo entender? Sí, sí, claro. ¿Se entiende, no, maestros? Porque estoy seguro que algunos dudan entre la B y la C. Pero ya con esto que les explico que le falta el tema, ya se aclara. ¿Por qué no es la B y por qué sí la C? ¿De acuerdo? Bien, maestros. Hasta ahí, ¿qué les parece? ¿Están aprendiendo? ¿Se está entendiendo lo que explico, maestros? Sí, profesor. Es un texto del Ministerio de Educación. ¿Ah? Es un texto que ha aplicado el Ministerio de Educación. No simplemente les digo, la respuesta es la A, la respuesta es la C, como he visto que hacen en otras capacitaciones. Solamente dicen la respuesta y no te explican por qué. Por ejemplo, aquí, el decirte es la C, si yo te hubiese dicho es la C nada más, sé que a muchos les hubiese quedado dudas, ¿por qué no la B? Porque tiene la idea principal aquí. Yo que fuera un alumno hubiese dicho, no, pero ¿por qué no la B si también tiene la idea principal? Es más, en la conclusión dice esta idea principal, ¿por qué no puede ser esa? Ahora te expliqué que no tiene el tema, pues. Y tú sabes que el propósito tiene el infinitivo
más el tema y o la idea principal. Listo, ahora sí te queda claro y te vas tranquilo a tu casa a descansar ya sabiendo que por qué no es la B y por qué sí la C. ¿De acuerdo? Bien, vamos al siguiente texto. Ojalá que nos alcance el tiempo, al menos para trabajar una pregunta, al menos. A ver, vamos a ver. Vamos a las preguntas. Dice, en el primer párrafo el autor pretende. Primer párrafo, el autor pretende. Esto, ¿qué tipo de pregunta es? Si dice pretende, ¿qué pregunta es? ¿Qué busca la pregunta, maestros? A ver, ¿qué busca? ¿Qué pide la pregunta que encuentres? Tema. Convencer. ¿Qué no, pero ¿qué pide que busques? ¿Qué le está pidiendo? Tema, idea principal. Propósito. Propósito, muy bien, es propósito. Aprendan a reconocer las preguntas, ¿ya? ¿Qué está pidiendo la pregunta? Acá me pide propósito. Propósito. Ahí está. Igualito, utilizo mi estrategia, mis consejos que el profesor me ha dado, marco mis infinitivos. Espérense, no me deja marcar, ahí. Marco mis infinitivos, verifico a qué tipo de texto pertenecen, resaltar, mencionar, ¿ya? Mencionar el problema es positivo, señalar, positivo, presentar es positivo. Bien. Luego, el tema. Vamos a verificar en esas alternativas el posible tema. Resaltar la distancia que hay entre la verdadera educación y la calidad de maestros de muchas escuelas. La verdadera educación, dice aquí. Y calidad de los maestros. ¿Ya? Calidad de los maestros. Luego te dice, mencionar el problema de la verdadera vocación del maestro. Aquí te dice señalar el negativo comportamiento de muchos educadores. Ya, negativo de muchos educadores. Y por último, presentar el problema de muchos docentes. Ya, el problema de los docentes reflejado en la vocación de su profesión. Si te das cuenta, se está repitiendo constantemente la carrera educativa, la vocación educativa, la verdadera educación, la verdadera vocación. Tiene que el texto hablarte necesariamente de la profesión docente, o de la vocación docente, o de la carrera docente, ¿ya? Simplemente debo mirar en el texto la temática para darme cuenta dónde está y la idea principal. Si quiero avanzar, puedo mirar el último párrafo del texto para saber si es que ahí me da alguna luz, porque los textos expositivos o argumentativos principalmente me dan conclusión. A ver, vamos a ver qué dice. Hay un determinado número de investigadores apasionados de la realidad. Los campos son diversos. La economía, la sociología, la antropología, la psicología, la historia. ¿Ya? O sea, me está diciendo que hay investigadores apasionados en esos campos. Debería, mira el autor que dice, mira este verbo, debería. Cuando dice debería, si me dice el texto debería, el texto entonces está planteando propuesta, ¿ya? Debería haber también en el campo de la educación, ¿ya? Ellos, ¿quiénes? ¿A quién se refiere ellos? Los maestros. A los maestros que investiguen, ¿no? Porque mira acá me dice, ve, hay investigadores en economía, investigadores en sociología, antropología, etcétera. Debería también haber investigadores en educación. Ellos, o sea, esos investigadores en educación, esos maestros que investigan, serán dignos de roturar la tierra. O sea, de cambiarla, es una metáfora que está usando, de cambiar la tierra con leva y espíritu, allí donde otros pasaron sin mirarla, y lo peor es sin siquiera intentarlo. O sea, aquí me está diciendo el autor en esta conclusión que hay una necesidad
hay una necesidad que los profesores pues cambien y asuman una suerte de compromiso con mejorar la educación. Entonces, ¿cuál es la principal finalidad de este autor? Resaltar la distancia entre la verdadera vocación y la calidad del maestro, mencionar que el problema de la verdadera vocación del maestro en la labor que cumple en cada una de las escuelas, señalar el negativo comportamiento de muchos educadores o presentar el problema de muchos docentes cuyo trabajo no refleja la vocación de su profesión. ¿Qué me está diciendo? Aquí no me lo dice directamente, me lo dice de forma implícita. ¿Qué me está diciendo aquí? Al decirme, mira lo que te digo acá, al decirme, hay investigadores en otros campos y no hay en educación, porque dice, también debería haber. ¿Qué está reflejando ahí? ¿Qué está reflejando? Problemas en el todo Un caso, problema en la educación. Ajá. Que los profesores, ¿por qué los profesores no investigan a diferencia de otros profesionales en los demás campos? Que dice, hay investigadores apasionados. ¿Por qué no los profesores? ¿Qué está faltando? ¿Qué está faltando? Este término, vocación. Según el autor, vocación. Y acuérdate por aquí lo que hablaba, vocación del maestro, vocación docente. Entonces, ¿de qué me está hablando en este texto como principal propósito? Él está presentando el problema que existe en los maestros por falta de vocación. Por falta de vocación realmente. Profesor. Dígame. Profesor, disculpe, dice en el primer párrafo, o sea, estamos sacando la respuesta del primer párrafo leyendo el último párrafo. A ver, por favor, ¿me puede explicar ¿Por qué? un poco? ¿Por qué? Porque yo estoy tratando de entender qué me dice el texto en general. En el texto en general. La conclusión del texto me ayuda a entender el texto. Ahora, si yo voy al primer párrafo, ¿ya? Y luego esto, mira, dice, son numerosos los maestros que no conocieron otro camino que el de la labor mecánica y estéril, porque adoptaron el magisterio como un recorrido, como un socorrido medio de ganarse la vida. Le siguen los que, habiendo realizado otros estudios profesionales, caen en la rutina por falta de vocación o de talento. Aquí, ¿qué nos está diciendo? Prácticamente nos está diciendo lo mismo que el último párrafo. Nos está diciendo que los profesores prácticamente han entrado a la carrera profesional, pero porque no había otra opción. Y es por eso que no hacen una buena labor, como decía el último párrafo. Los profesores no investigan. ¿Por qué no investigan? Porque justamente no tienen la vocación, pues. Han entrado a la educación por simplemente obligación, por necesidad, no por vocación. Entonces, el último párrafo y este primer párrafo me están demostrando lo mismo, que hay un problema en los maestros, que la mayoría no tiene vocación para la educación, según el texto, ¿eh? Usted me dirá de repente, yo profesor entré a trabajar porque quiero ser profesor, porque amo mi carrera. Correcto, pero vayamos a lo que dice el texto. El texto dice eso, y hay que entender lo que dice el texto. Según el texto, me está diciendo que los profesores no tienen vocación y eso se refleja en su trabajo. Bien, bien maestros. La respuesta entonces está en la letra D. A ver, ahora, el tiempo nos ha ganado, ¿ya? ¿Les doy las claves en este momento o prefieren que se los envíe al grupo? No sé, depende de ustedes. En este momento, profesor. Las claves. Les doy claves entonces, ¿ya? A ver, en la 7 sería la A, ¿ya? Anoten por favor, 7A. La 8 sería la letra B. La 8 sería la letra B, ¿ya? En la pregunta 9 sería la letra B. La pregunta número 10 sería la letra A. ¿Ya? Pasamos a la número 11. ¿Ya? La 11 sería la letra B. La 12 sería la letra A. La 13 sería la letra B. La 14 sería la letra D. La 15 sería la letra B. La 16 sería la letra B. 17B.
18, a ver qué dice, es una idea que se infiere en el cuarto párrafo, 18, no, aquí es, espérese, 18D, ya, 19 sería la A, 20 sería la D, y la número 21 sería la letra C. 21 sería la letra C. Bien, maestros. Disculpe, la respuesta de la número 9, ¿cuál dijo que era? A ver, vamos a verla. B, lo que indicó. La 9 dijimos que era la B. Sí. Bien, maestros. Hemos terminado nuestra larga jornada. Créame que yo estoy desde las 9 de la mañana en actividad hasta ahorita. Y también me imagino que ustedes están haciendo muchas actividades durante el día. Les agradezco muchísimo su participación y como siempre nos reencontramos de aquí la próxima semana ver nuevas formas de cómo analizar los textos. Espero que les haya gustado esta clase, practíquenla bastante, el uso de los conectores y la frase les va a ayudar muchísimo. Gracias, maestros, y nos vemos la próxima.